Gracias una vez más a todos ustedes por sintonizarnos a tiempo. Las dificultades y victorias de una vida productiva. Las dificultades y victorias de una vida productiva. Vamos a hacer un análisis de 3 capítulos del libro de Josué. No necesariamente vamos a ir versículo por versículo porque si no pues se nos hace muy largo, pero vamos a cubrir estos 3 capítulos enfocados en un área específica que es el área de la conquista. Y nos vamos a dar cuenta de las dificultades que el pueblo de Israel y sobre todo su líder Josué enfrentaban. Van a haber un montón de desafíos, van a haber un montón de trampas en el camino. Vivir la vida es como ir sorteando las trampas. ¿Recuerdan ustedes aquellos juegos de mesa que uno tiraba un dado y tenía que ir moviendo las fichas? Si se caía en un lugar tenía que volver al principio, o si se caía en otro lugar tenía un deslizadero que lo retrocedía 3 o 4 espacios. Algo así es la vida. Tenemos que ir sorteando todos los desafíos que vamos a ir encontrando. Y es por eso que siempre lo he dicho, y una vez más lo digo, esta vida es peligrosa, es traicionera, es ladrona. Es por eso que tenemos que vivirla con cuidado. Y el mejor cuidado que podemos tener es vivirla con Jesucristo. Así que vamos a hacer un análisis sobre esto. Vamos a poner como texto base un tan solo versículo. Josué capítulo 8 versículo 1 dice la Biblia: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Haciendo una pequeña introducción con respecto a lo que habíamos estudiado la semana anterior, recuerden que el pueblo de Israel ya estaba en camino hacia la tierra prometida, pero que tenía que sortear algunos obstáculos. Y esos obstáculos era vencer a varias naciones, algunas de ellas nómadas, que estaban en medio del camino hacia llegar a Jerusalén. La Escritura dice que ahí se iban a encontrar a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, a los heteos y a los amorreos. A todos ellos se les iba a tener que enfrentar. Y esta no es la excepción. Pero recuerden que tuvimos una historia en la cual se iba a conquistar a este pequeño pueblo, era un pueblo pequeño, Jai, y los espías de los hebreos dijeron que con unos 3,000 hombres que enviáramos, que no era necesario mandar a todo el ejército, que con esos 3,000 hombres iban a poder vencer y conquistar la tierra de Jai. Estos 3,000 hombres fueron creyendo que solo iban a ir a traer, como decimos en un buen léxico acá en El Salvador, que es decir, solo iban a ir a hacer el mandado que iba a tomar un par de horas, y se encontraron con una gran derrota. Dios entonces habló a Josué y le dijo que había un anatema. ¿Recuerdan ustedes esa palabra de la cual hablamos la semana pasada? Anatema significa que había maldición, que había algo que había sido ofrecido a Dios. Dijimos que eso significaba anatema, que había sido ofrecido a Dios, pero que había sido sustraído por alguna persona. Eso sucedía, dijimos en el ejemplo, cuando se hacían holocaustos en el templo. Alguien llegaba y dejaba un becerro sin defecto para que fuera ofrecido en holocausto a Dios en el templo, y si a alguien se le ocurría tomar un pedazo de la carne de ese becerro y llevárselo, eso era anatema. ¿Por qué? Porque era propiedad de Dios, ofrecido a Dios, y alguien estaba utilizándolo con otros fines. También anatema se podía ver en el hecho de que eran ciertas cosas que habían sido ofrecidas a otros dioses, que estaban malditas, y que también habían sido utilizadas por algunos pueblos o por algunas personas para hacerse ricos. Entonces, había sucedido que un soldado había desobedecido las instrucciones de Josué y había tomado ciertas prendas de Jericó, de la invasión a Jericó, y las había metido al pueblo de Israel. Y eso estaba trayendo maldición de parte de Dios. El Señor le dijo a Josué, y eso estuvimos analizándolo, que había anatema dentro del pueblo, pero no, por lo menos la Biblia no deja evidencia de que Dios le haya dicho qué persona era en un momento claro. Sin embargo, vemos cómo el liderazgo de Josué y su conexión espiritual con Dios lo hace ir directamente a la persona que tenía el anatema, o que tenía el botín, o que tenía lo que se había robado. Y esta persona tuvo que declarar lo que había hecho cuando fue confrontado. El anatema, es decir, el pecado, la podredumbre que estaba en medio del pueblo de Israel, fue sacada y se mató a la persona y a toda su familia.
Algunos han de haber dicho qué drástico y qué duro fue, pero eso es el ejemplo de lo que debemos hacer en nuestra vida cuando tenemos abrazado un pecado, cuando hemos tomado cierta actitud o cuando hemos decidido volver a la adoración a otros dioses en lugar de adorar al verdadero Dios. Una vez que se sacó ese anatema y se erradicó el pecado de la vida, entonces, de la vida del pueblo de Israel, entonces Dios dijo: procedan, vayan otra vez, que ahora sí llevan mi bendición. Y es aquí a donde retomamos esta historia. Josué, entonces, capítulo 8, versículo 1, está Dios con un nuevo impulso diciéndole al pueblo, y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. El Señor sabía que Josué había recibido una derrota, no solo en el campo militar, con las personas que el pueblo de Jai había asesinado, sino una derrota espiritual, una traición personal. Y Dios sabía que tenía que atender la parte emocional de Josué para que no se le echara atrás, porque lo que venía adelante eran varias batallas. Y es por eso que le recalca una vez más aquellas palabras que el mismo Señor le había dicho en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Uno de los versículos más famosos de la Biblia. Pues aquí, en esta oportunidad, en el capítulo 8, el Señor le vuelve a decir, le da una palmada en la espalda y le dice: Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, porque yo te la voy a entregar. Ya pasó, todo lo demás queda atrás. Dios nos da la oportunidad siempre de pedir perdón y salir adelante. Dios nos da una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y es por eso que siempre con Él vamos a tener esa oportunidad maravillosa de resarcir algunos errores que hayamos cometido y salir adelante bajo su bendición. Yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. ¿Qué es lo que sucede? Las dificultades que vamos a encontrar en el camino nos van a hacer más fuertes y vamos a poder ver en la evidencia, enfrente de nuestros ojos, la mano poderosa de Dios. Las victorias que vamos a alcanzar también van a tener la evidencia de la presencia de Dios. Y es por eso que la vida productiva en Cristo va a tener todos estos desafíos. Si usted quiere ser una persona que verdaderamente produce fruto para Dios, es imposible que usted no pase por ninguna de estas circunstancias. El ejemplo de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, dice la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombres como Josué, hombres como Pablo, hombres y mujeres como ustedes y como yo debemos estar acostumbrados en todo momento a enfrentar nuestras crisis, pero también a celebrar con Dios nuestras grandes batallas ganadas. Eso es lo que nos está diciendo. Al final de todo dice: lo puedo en Cristo que me fortalece. El deseo de Dios que seamos productivos en todo momento está a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Romanos capítulo 7, versículo 4, el apóstol Pablo una vez más escribiendo a Roma dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto que Dios quiere. Ustedes y yo debemos estar todo el tiempo dando fruto. Lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así como quitaron a ese hombre que se había robado esas partes o esos implementos de la invasión a Jericó. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué significa esto? Bueno, en alguna ocasión hemos visto cómo hay una tala de árboles y que dejan únicamente el tronco del árbol y nos dice qué lástima, cómo talaron ese árbol se va a morir, pero realmente lo que hicieron fue podarlo en lugar de talarlo. Y al podarlo le están dando nueva vida a ese árbol y vuelve a resurgir. Dios a veces hace eso con nosotros, nos tiene que podar, tiene que hacer algo bueno para que el fruto vuelva a salir.
Y eso, bueno, o esa prueba a veces no nos gusta, pero es necesario pasar por ahí para que seamos más frondosos y demos un mejor fruto. Y eso es lo que dice la Escritura. Nos tendrá que limpiar para que llevemos más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, dijo el Señor Jesucristo. Pero bueno, pasemos a esto y analicemos un poco esta historia. La restauración de la productividad. Ese es el primer punto que vamos a compartir. En este caso, al pueblo de Israel le había sido ya restaurada la productividad. ¿Y cuál era la productividad? Era el hecho de seguir avanzando hasta la tierra prometida. Todavía faltaban, ustedes van a ver más adelante, un montón de naciones a las cuales teníamos que conquistar. Todavía faltaba mucho. Pero esta invasión a Jai había sido el gran tropiezo del pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la restauración de la productividad? Bueno, primero es a través de la santificación. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la santificación. Pues por eso lo vimos en Josué capítulo 7, el hecho de haber sacado el anatema, de haber sacado el pecado de en medio del pueblo, ese tiene un simbolismo de santificación para el pueblo de Israel. Pues esa es la primera parte nuestra. ¿Qué debemos hacer para restaurar la productividad, tanto espiritual, emocional, del trabajo, del servicio a Dios, de nuestra vida personal? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero es mantenernos en santidad. Tenemos que seguir creciendo en el desarrollo de nuestra relación con Dios y mantenernos firmes para no caer aún en los momentos de dificultad. Número 2 es ser radicales con el pecado, por amor a Dios. Nuestra visión debe siempre estar puesta en Dios, nuestro compromiso debe estar siempre puesto en Dios. Y si usted ha vencido el pecado hasta este momento por el amor a Dios, sígalo haciendo así. En el momento en que usted se proponga vencer el pecado únicamente porque es un compromiso con alguna persona, con alguna institución, con la iglesia, con qué va a decir la congregación o con qué van a decir los hermanos que llegan al estudio bíblico o estamos con los puntos equivocados. Nuestro compromiso debe ser con Dios y por el amor a Dios vamos a ser radicales en cuanto a las cuestiones del pecado. Tenemos que ser radicales para no volver a experimentar el dolor que trae el fracaso. Si nosotros en algún momento dado pasamos una batalla con Jai, si a nosotros nos derribó el enemigo en algún punto porque no estábamos preparados emocionalmente para enfrentar ciertas pruebas, nos tenemos que dar cuenta que hay que volverse radicales a través de experimentar el dolor del fracaso. También esto nos sirve para aceptar la nueva oportunidad de servir. Una vez hayamos pasado esta etapa difícil y hayamos enfrentado eso, vamos a tener la oportunidad de poder ayudar a otras personas. Una de las utilidades de la prueba en nuestra vida es que nos capacita y nos envía a poder ayudar a otras personas que están pasando pruebas similares. Aún en medio de nuestra propia prueba, nosotros podemos ayudar a otras personas, aquellos que estamos un poquito más avanzados en la prueba, que ya caminamos unos cuantos pasos, podemos ayudar a aquellos que están iniciando esa batalla difícil. Se necesita entonces desechar de la mente, escuche bien esto, necesita desechar de la mente la sombra del fracaso. Si Josué, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se hubiera estado acordando de Jai cuando estaba luchando contra Laquis, cuando estaba luchando contra los otros pueblos que estaban más adelante, hubiera estado amedrentado por el temor de una falla que tuvieron ellos al principio. Pero no puede ser eso, él tiene que quitar eso de adelante. Por eso el Señor, en nuestro texto base, Josué 8:1 le dice, esfuérzate y sé valiente, olvídate de lo que pasó. Ya sacamos el pecado, sigamos adelante. Viendo hacia adelante, no viendo hacia atrás. Nunca tenemos que volver a ver a Jai. No podemos quedarnos clavados en lo que sucedió atrás. Tenemos que ver porque hay muchas cosas todavía por hacer y hay otras batallas que todavía hay que ganar. Se necesita desechar del alma la tristeza y la frustración. En su cabeza podía haber estado la sombra del fracaso, pero en su alma también pudo haber estado la tristeza de haber sido traicionado por personas de su propio pueblo. La frustración de haber caído porque alguien de nosotros había fracasado o había fallado. Quedamos con eso a un lado y cerramos nuestra alma a cualquier tipo de desánimo, a cualquier tipo de tristeza, a cualquier tipo de falta de perdón. Se necesita aceptar el plan original de Dios
de ser productivos y multiplicadores para poder seguir adelante. ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Nosotros no hemos venido solo a pasarla bien a este mundo. Nosotros no estamos aquí para que todo nos salga bien. Venimos con un propósito y nuestro propósito es servir a Dios. En las áreas en las cuales ustedes han sido llamados, cualquiera que sea, estoy seguro que cada uno de ustedes que me escucha esta noche tiene un llamamiento divino para servir a Dios. Hay que descubrirlo si usted todavía no lo ha hecho, pero todos necesitamos aceptar que el plan original de Dios debe ser cumplido. No estamos aquí solo para pasarla bien. No estamos de vacaciones en este mundo. No estamos aquí únicamente para hacer dinero. No estamos aquí tenemos un llamado divino que hay que buscar y ejecutar. Josué capítulo 8, versículo 18, el mismo capítulo que estamos analizando, pero un poco más adelante dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. ¿Cómo no iba a hacer esto Josué si ya habían hecho locuras como darle una vuelta diaria por 6 días a la ciudad de Jericó y el séptimo día 7 vueltas y tocar trompetas iba a caer el muro? Por supuesto, estoy seguro que Josué ni siquiera titubeó cuando Dios le dijo: levanta tu lanza y señala a Jai con la lanza. Y él lo hizo de inmediato, sin titubear, sin preguntar. ¿Cómo? Qué raro. Señor, ¿de verdad quieres que haga eso? Me parece una locura, porque la lanza se hizo para ir y pelear con ella y luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. ¿Pero qué voy a hacer yo con la lanza levantada aquí? Pero eran las instrucciones de Dios, y él, sin decir nada, lo que hizo, desenvainó su lanza y la apuntó hacia Jai. Un poco más adelante en el versículo 26, oiga lo que dice la Biblia: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. El Señor dio la victoria a la obediencia de Josué. Aunque las cosas no parecían que tenían lógica, Josué hizo caso y se quedó quietecito. No dijo: bueno, quizás los primeros 3 minutos porque la lanza está algo pesada. No era nada cómodo lo que estaba haciendo Josué en ese momento, sosteniendo la lanza, y todo el mundo se debe haber quedado viendo y dijeron: ¿y este por qué no va a combatir al frente, sino que se ha quedado ahí como que esa estatua levantando la lanza? No ha de haber sido fácil, pero cumplió, porque esa fue la orden de Dios. Parte importante de nuestra victoria ante nuestras grandes batallas es la obediencia a Dios. Tenemos que ser obedientes, aunque esa obediencia incluya hacer cosas que a nosotros nos parecen ridículas o que afectan nuestro orgullo. La salvación del mundo, la eliminación de los antivalores y todas estas cosas son las que Dios nos ha llamado a trabajar, para que su palabra, la palabra pura de Dios, pueda penetrar en los corazones de los seres humanos. Entonces, la prudencia contra la astucia del engaño va a ser el siguiente punto que vamos a analizar. La prudencia contra la astucia del engaño para detener la productividad desde adentro. Nosotros vamos a enfrentar un montón de tretas que Satanás quiere hacer para poder detener los planes de Dios. Al final, Satanás lo que quiere es estorbarle a Dios, es detener los planes de Dios. Puede ser que sea usted, o puede ser que sea yo, o cualquier persona que estamos desarrollando un plan de Dios. Satanás la tiene en contra de nosotros personalmente por servir a Dios, pero su finalidad es afectar a Dios. Y eso incluye echarnos a perder el plan a usted y a mí. Y va a usar diferentes maneras para lograrlo. Vamos a leer ahora siempre en el versículo, ahora vamos a pasar al capítulo 9 del libro de Josué, capítulo 9, y vamos a hacer algún análisis desde los versículos del 1 al 27. No los vamos a leer todos, pues la lectura es un poco larga. Pero vamos a hacer la introducción. Dice el versículo 1: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, póngale atención a ese pueblo, Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo primero que vemos son 2 estrategias. Los pueblos en general que habían escuchado. Y aquí me llama mucho la atención porque oiga lo que dice. Cuando oyeron estas cosas los reyes. Había un sistema de comunicaciones muy eficiente en esa época.
Todo lo que sucedía con el pueblo de Israel era contado a los demás. Siempre ha habido comunicación. La comunicación ha sido, así como hoy, parte clave de la historia. Hoy las noticias corren mucho más rápido. Hoy todos nos enteramos de lo que ha sucedido hace 10 minutos en la parte más remota de la Tierra, porque tenemos la capacidad de los implementos electrónicos, pero antes había que ser muy eficientes y por eso ellos tenían personas que corrían a pie, tenían vigías y estaban por todos lados y se pasaban la información hasta llegar a los reyes que estaban a los alrededores. Pero me parece sorprendente la exactitud y la rapidez con la que todos los reyes que estaban alrededor conocían cada uno de los movimientos del pueblo de Israel. Entonces hubieron dos estrategias. Una de ellas fueron reunirse todos, quizás la más común hubiera sido: hagamos un gran grupo, hagamos un gran ejército y peleemos en contra de ellos. Si nos unimos, los podemos vencer. Y todos estos pueblos que mencioné hace un momento se reunieron, unieron sus ejércitos, hicieron una estrategia y dijeron: nos vamos a la guerra contra Israel. Pero aparecen estos moradores de Gabaón por ahí, solos, y ellos hicieron su propia estrategia, y debo decir que funcionó. Aunque la estrategia no era de Dios y no eran judíos, la estrategia que ellos pensaron hacer funcionó, lo hicieron bien y le mintieron a los judíos. Entonces dice: los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de la tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Aquí ellos están violando uno de los mandamientos de los judíos, y era usar el nombre de Dios en vano. No podían hacer eso. Ellos no eran judíos. Ellos no estaban adorando a Jehová, el Dios de Israel. Lo que querían era evitar una invasión a su pueblo y que hubiera una gran matanza. Entonces estaban disfrazados, literalmente estaban disfrazados. Todo lo que leí que tenían, los zapatos que estaban siendo recocidos, la tela de los vestidos echada a perder, el pan mojoso y duro, todo eso era una pantomima para poder derribar todas las alertas de Josué y de su equipo. Y vean ustedes que ellos hablaron con él. Josué era un hombre de Dios, Josué era un hombre que estaba conectado con Dios. Josué estaba siempre esperando recibir las indicaciones de Dios, y hablaron con él. Y aún así, cuando mencionaron a Jehová, el Dios de Israel, vemos cómo él cae en la trampa, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Pero no dicen quién es su nación, ni dicen de dónde vienen, sino que solo mencionan una gran historia. No hay verdaderamente algo con qué comprobar cuál era su nación. Versículo 12: este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino de día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ya está seco y mohoso. Todo parecía que estaba bien al momento de firmar un contrato de una empresa, por ejemplo, y hacer un socio. Estos cueros de vino también llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa. Están montando todo un cuento bien armado para poder hacer caer a toda esta gente. Pero vea dónde está la clave de todo en el capítulo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ustedes y yo vamos a tener dificultades, dijimos, y victorias a lo largo de nuestra vida. Pero no podemos dejar de hacer algo que Josué había venido sistemáticamente haciendo en ese momento, que era consultar a Dios. A ellos les pareció bien hacer lo que iban a hacer en ese momento. En su
razonamiento humano les pareció inteligente el poder tener un aliado más en contra de todos aquellos que venían, cuando nuestro único aliado debe ser Dios. Cuando el único aliado que debe ir delante de nosotros es Dios. No podemos negociar con Satanás. No podemos sentarnos y platicar con Satanás. No podemos nosotros empezar a ver y a pelear con él porque es más inteligente que nosotros. Por eso acá vemos que ellos no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. ¿Quién hizo paz con ellos? Josué. Y no solo eso. Claro, cuando los sacerdotes de Israel vieron que su líder Josué había hecho paz con ellos, todos los demás procedieron con una gran seguridad. Y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Esto de haber jurado con ellos tenía una connotación muy importante. Pasados 3 días pasaron nada más, solo 3. Después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ni siquiera eran de lejos, eran vecinos de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Ellos habían conseguido una firma, habían conseguido esa bendición de parte de los príncipes, y ellos, para no faltarle, y como dice la escritura, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, deben haber dicho: ¿cómo les metieron gol a ustedes? Se supone que ustedes son los principales de todas las tribus acá, y cómo es posible que estos vinieron y les metieron un gol de esa manera. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir. No pudieron matarlos porque los habían bendecido, habían hecho un acuerdo con ellos espiritual, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, y les reclamó, ya era un poco tarde, pero les reclamó: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Entonces Josué, versículo 27, los destinó aquel día, una vez más, a ser leñadores y aguadores. Entonces vemos cómo se nos puede meter en medio de las circunstancias también y del corre-corre, del rush diario, de andar viendo cómo salimos adelante. También podemos hacer un mal trato, podemos firmar un mal contrato, podemos tener una mala amistad, podemos hacer cualquier cosa que nos puede afectar en nuestra relación con Dios. Es por eso que la oración es nuestra herramienta diaria. La lectura de la palabra es nuestra herramienta diaria. No podemos abandonar nuestro servicio, no podemos abandonar nuestra relación personal con Dios. Josué se descuidó minutos nada más, y son minutos en los cuales nosotros podemos alcanzar las dificultades en los planes de Dios o las metas en los planes de Dios. Las distintas clases de ataques que pueden detener nuestro avance, bueno, son ataques frontales y visibles. Son cosas que uno prevé y sabe que van a venir. Por eso en los versículos del 1 al 2 podemos leer del capítulo 9, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado este de Jordán se reunieron e hicieron un solo ejército. Eso es tangible, lo estoy viendo. Ya sé, así como ellos oyeron de nosotros, nosotros también ya oímos de ellos que se han reunido y ya tenemos hasta el número de hombres con los que vamos a pelear. Tenemos un acecho que es visible, está delante de nosotros. Pero hay otros ataques que son desde adentro, por el engaño, por el error. Hay traición en medio de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra empresa, de nuestros socios. Viene de adentro el ataque, y es ahí a donde esto se vuelve a veces silencioso, que eran estos moradores de Gabaón de la historia que ya habíamos nosotros contado. O era el hombre que estaba antes allá en Acán, se llamaba este soldado que había escondido el anatema en su tienda. Estas dos cosas salieron de adentro del pueblo.
Se cometen errores porque obviamente ninguno de nosotros es perfecto, ni Josué lo era. Aunque era un hombre de Dios, escogido de Dios para hacer el trabajo de Dios, también era un ser humano vulnerable. Y por eso había cometido estos errores. ¿Pero por qué? Porque las dificultades las encontraremos en el camino a ser exitosos para Dios. Si vamos a ser productivos, van a suceder cosas. Un vehículo que no se arruina o un vehículo que no tiene un incidente, ya sea de un golpe contra la cuneta o un golpe contra otro carro, solo es aquel vehículo que no sale al tráfico. De ahí todos los demás tenemos un inconveniente en algún momento. Lo mismo decimos los pilotos. Esas cosas no le pasan solo al que no vuela. Al que vuela, algo le va a pasar. Siempre es así. A los que estamos en la lucha, a los que estamos en el ministerio, a los que estamos haciendo evangelismo, a los que están cuidando enfermos, a los que están orando por las personas en necesidad, a los que van a las cárceles, a los que le dan de comer a los pobres, a los que van a interceder en oración, a todos somos vulnerables a que algo nos suceda, porque somos seres humanos en la administración de las cosas divinas. Y cada vez que hacemos esto, como un ejemplo de Josué, o como un ejemplo del apóstol Pedro y muchas otras más, que eran seres humanos cometiendo errores, nos va a pasar. Pero tengamos siempre presente que tenemos que ir delante de la presencia de Dios, a poner en oración y a encontrar cuál fue el error para no volverlo a cometer. Tenemos que aprender de los errores. El propósito del engaño era neutralizar el poder del evangelio y aceptar la mentira por la verdad. Era neutralizar al pueblo de Israel. ¿Cuándo ocurre este engaño? Pues cuando oyeron esas cosas, dice la palabra de Dios en Josué 9:1. Ahí sucedió el engaño. Dijimos hace un momento que a Satanás no hay que prestarle atención. Debemos nosotros dejarle a Satanás con la palabra en la boca. No debemos escuchar sus mentiras. Él va a querer trastornar nuestra mente. Él va a querer meternos ideas en nuestra cabeza. Él va a querer meternos ideas en nuestros oídos. No negocie con él. Déjelo con la palabra en la boca. Dele la espalda a Satanás, que era lo que este pueblo de Israel no había hecho. ¿Cómo lograr infiltrarse en el engaño? ¿Cómo logra infiltrarse el engaño en nuestra vida? Bueno, dice la palabra, cuando confiamos demasiado, obviamente es lo que sucedió aquí, Josué 9:4-5, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y ahí se pusieron sus trajes y sus disfraces que habían hecho. Pero cuando hemos confiado demasiado en nuestro discernimiento, siempre hay que orar. Todos nosotros ya tenemos algunas décadas de vivir en este mundo, nos damos cuenta de que hay sabiduría humana, conocimiento de las experiencias buenas y malas que nos han formado, pero hay un conocimiento divino que es diferente. Ese es el que tenemos que buscar nosotros todos los días, porque a veces hacemos cálculos por nuestra experiencia previa y decimos, no, aquí no estoy en riesgo, o aquí sí estoy en riesgo, o aquí no me voy a meter, o aquí no voy a hacer esta inversión económica, o me voy a ir por esta calle porque esta calle es peligrosa. Cualquiera que sea nuestra experiencia previa, a veces va a ser útil, pero no siempre es infalible. Pero la sabiduría divina, que es la que tenemos que pedir todos los días de nuestra vida, la inteligencia divina. Puede ser que usted y yo no seamos las personas más inteligentes del mundo. Puede ser que no tengamos siempre clara la mente en cuanto a hacer ciertos cálculos o ciertas cosas, pero la inteligencia divina es perfecta. Y nosotros no es que tengamos la inteligencia divina, Dios nos asiste con su inteligencia y con su sabiduría. Y eso es lo que tenemos que pedir siempre. Cuidado con las apariencias de palabras, de emociones, de formas de vestir, de argumentos filosóficos, de argumentos religiosos, de piedad, de bondad. Recuerden lo que pasó con Judas. Judas sirvió, era parte de los apóstoles, pero al final fue el que traicionó al Señor. Cuidado con hacer compromisos sin tomar en cuenta a Dios. Tenemos que tener siempre a Dios en medio de nosotros, como lo vemos en Josué capítulo 9, versículo 6, que es parte de lo que acabamos de analizar. Por una falsa aceptación de la fe, ellos cayeron. Como oyeron que dijeron que venían a adorar a Jehová, el Dios del ejército de Israel, entonces dijeron, bueno, están alineados al mismo pensamiento sin hacer un mayor análisis acerca de esto. Satanás conoce muy bien la palabra también. Satanás también tiene léxico muy cristiano a veces. Satanás también conoce los versículos bíblicos. Hay que tener cuidado y siempre utilizar las herramientas espirituales que Dios nos ha proveído, que es el Espíritu Santo y sus dones, para poder entender lo que está pasando delante de mis ojos. Por una falsa aceptación de la fe, por un análisis lógico. Ellos hicieron un análisis lógico, vieron el pan que ya estaba mojoso, vieron los zapatos acabados, vieron
la vestimenta que estaba gastada por el tiempo, y en su lógica dijeron, estamos seguros, pero fallaron. Nos damos cuenta que esto es complicado para nosotros y para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasará en la vida de aquel que deja entrar el engaño o que es imprudente? ¿Qué va a pasar? Bueno, imagínense ustedes que ahora tenían un lastre, porque ese pueblo no iba a luchar en contra de los otros pueblos, porque entonces era encontrar dos enemigos. Tenían que andar con el pueblo de Israel porque ya los habían bendecido y no tenían manera de poderse deshacer de ellos. Los tenían dándole agua a lo necesario, llevando agua y como leñadores del templo. O sea, había que mantenerlos, en otras palabras. Era un lastre para el pueblo de Israel por no haber tenido el cuidado de cortar esa alianza en su momento. No podrán destruir los antivalores o el pecado, porque como se mete esta gente trae sus propias adoración, su propia adoración, traen sus propias religiones, traen sus propias cosas y estaban dentro de ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en el mundo? Con esto de las migraciones que hay, estamos viendo ahora en el mundo sin precedentes un movimiento de personas de lugares en lugares. Donde usted quiera, hay un movimiento de personas, hay movimientos migratorios. En Europa, África, Latinoamérica, todo el mundo se está moviendo en este momento. Y las personas no van a estos destinos a acoplarse al sistema educativo, al sistema cultural de los lugares a donde llegan. Quieren ir a imponer su propia cultura. Es lo que está pasando hoy en Europa. Europa fue hace unas décadas invadidos por personas que llevaban el pensamiento musulmán, por ejemplo. Y han llegado ahí no a acoplarse al sistema de pensamiento europeo. Los europeos, por su lado, muy aguados, muy complacientes, dejaron que todos se desarrollaran. Pues ahora, dentro de sus propias fronteras, ahora estos inmigrantes están exigiendo que todo el país tiene que seguir su cultura y están tomando espacios o áreas geográficas exclusivas para llevar a cabo sus movimientos religiosos. Eso era lo que pasaba en este caso. Hicieron una alianza con este pueblo y ahora tenían que aguantar que este pueblo dentro de ellos hiciera las cosas de acuerdo a su cultura. No podían, eso es lo que va a hacer y es lo que está sucediendo en el mundo, está destruyendo los valores cristianos que han sido instituidos en diferentes países por la negligencia de sus leyes. Necesitamos estar seguros de la victoria en Cristo sobre nuestros problemas para continuar siendo productivos para el Señor. La gloria siempre debe ser para Él. Ahora vaya conmigo al capítulo 10, Josué 10. Estamos en el versículo 22. Salta el versículo 22, voy a leer rápido lo que sucede a continuación. Una vez se quitaron los problemas con Jai, aunque tenían que jalar con el lastre de los gabaonitas, pero empiezan el camino. Entonces dijo Josué, abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a estos 5 reyes. Interesante. Se pelearon con estas 5 naciones que se habían reunido y el pueblo de Israel venció a los 5 ejércitos juntos y metió a sus 5 reyes en una cueva y les puso una piedra por delante. Pero acuérdense, el Señor había dado la orden de que no podían tener nada, que no podían quedarse con nada de estas ciudades. Entonces Josué fue ahí y fue delante de esa cueva y dice, abrid la puerta de la entrada de la cueva y sacad a estos 5 reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, Josué llamó a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Bien interesante. Esto que acaban de hacer ellos, de poner el pie sobre el cuello de los reyes, era una técnica del ejército para subyugar a sus prisioneros. La misma palabra o el mismo significado, qué curioso. Me encanta, la palabra de Dios es maravillosa. Si usted va al Evangelio según San Lucas, el Señor Jesucristo entra en una sinagoga y dice que Él vino aquí y lee una porción de Isaías capítulo 61 y dice, venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos y libertad a los presos. Cuando Él menciona esto, la palabra libertad que usa hacia ellos tiene la misma connotación de poner la bota sobre el cuello. Esa es la palabra griega en el Nuevo Testamento que se usa. Dice que el Señor Jesucristo vino a quitar la bota que estaba puesta sobre su cuello
cuando usted había sido derrotado en una batalla espiritual. El Señor Jesucristo ha venido a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Esa libertad era esta gota, a esto se refería. Dios le va a levantar el pie a Satanás y lo va a quitar de su cuello para que usted sea libre, para que usted pueda disfrutar de la libertad con la que Cristo los hizo libres. Para eso vino Jesucristo y por eso se paró en medio de la sinagoga a decir esto. Pero bueno, puso la bota sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y por supuesto acabaron con ellos, no tengo que decirles esto. La fuente de esta seguridad reside en la palabra de Dios. La autoridad de Cristo quita el temor, la autoridad de Cristo nos da fortaleza, la autoridad de Cristo nos hace valientes. La experiencia de muchas victorias personales serán evidentes porque Dios no miente. Y si Él lo prometió, vamos a vencer en su nombre. Josué capítulo 10, versículo 30 dice: y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Esta frase de este capítulo 30 viene después de cada una de las conquistas. Siempre cada conquista en el capítulo 10, si usted quiere leerlo despacio, vamos hablando acerca de cada ciudad que se iba conquistando. Cuando se conquistaba, el escritor cierra con esta frase: y Jehová le entregó también a ella, a esa ciudad, y a su rey en manos de Israel, e hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. No quedó vida, no quedaba nada, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho con el rey de Jericó. Dios estaba dando victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Si usted quiere leer un poco más sobre eso, puede leer Josué 10 del 30 al 38 y va a ir contando, si usted quiere, con un marcador. Si usted tiene Biblia de papel aún, o si tiene una Biblia digital con marcador digital, puede ir contando una por una todas las ciudades que a partir de Jai Josué había conquistado con el respaldo de Dios. Esas mismas ciudades son las que usted y yo podemos conquistar. ¿Vamos a encontrar desafíos y dificultades? Sí, sin duda. ¿Vamos a cometer errores? Sin duda. Si los cometió Josué, usted y yo de seguro vamos a cometer errores. Pero nuestro aprendizaje de hoy es que no podemos en ningún momento descuidar nuestra relación con Dios. Estamos conectados con Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder vencer las dificultades y alcanzar las victorias que Dios quiere que alcancemos en sus planes perfectos. Si usted quiere ser un victorioso en Cristo y quiere dar frutos de Dios, le invito a que haga una oración. En esa oración usted va a aceptar al Señor Jesús como Salvador. Usted va a abrir su corazón y el Señor Jesús, dice la Escritura, le dará perdón de pecados y vida eterna. Y a partir de ese momento podrá caminar usted en este mundo mientras estemos aquí de la mano de Dios. Si usted quiere hacer esta oración, hágala conmigo ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Ayúdame, camina conmigo y vamos juntos a vencer nuestras batallas. En el nombre de Jesús. Amén.